Muchas gracias, Daniela Rago, gracias, espléndidos como siempre, gracias, Estefanini Argentina. El placer, nueva columna de innovación especial en este día. Voy a hablar sobre la importancia del traste del caballo. Cuidado, Rago, qué interesante tema tocar. A ver, pero le vamos a dar una vueltita, que es un cuento que tiene que ver mucho con lo que es la innovación, ¿no? Eh, el ancho de lo que es el ferrocarril, la distancia entre los dos rieles en Estados Unidos es de 4 pies y 8 pulgadas. No importa, digo, imagínense la vía hoy actual de nuestro país. Bueno, ese es el ancho establecido de 4 pies y 8 pulgadas del ferrocarril. Ahora, ¿por qué un ferrocarril en Estados Unidos tiene esa distancia y no más o menos? Bueno, justamente porque esa es la medida de los ferrocarriles ingleses. Y los ferrocarriles de Estados Unidos fueron construidos por empresas inglesas, con lo cual venían con esos estándares, ¿sí? Ellos ya tenían sus planos, ya tenían sus cálculos, etcétera, y eran las medidas que se utilizaban para los vagones, y entonces había que tener cierta compatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, por ende, esa medida que tenían los ferrocarriles estadounidenses venían de los ingleses. Pero la pregunta es, che, ¿y por qué los ingleses tenían esos 4 pies y 8 pulgadas y media de ancho, no más y no menos? Bueno, justamente dice la historia porque las empresas inglesas que construían los vagones de ferrocarril en aquellos momentos eran los mismos que construían las carrozas antes de que existiera el tren. Y entonces usaron los mismos elementos para fabricar las carrozas. Es decir, que los trenes eran con los mismos ejes, los mismos metales, etcétera. Entonces aprovecharon todo ese conocimiento, esa industria con la cual fabricaban las carrozas, la volcaron cuando evolucionaron los trenes. Bien, perfecto. Entonces ahora entendemos por qué los rieles, los trenes en Inglaterra tenían esa dimensión de 4 pies, digo bien. eh, y ahora, ¿por qué las carrozas tenían los 4 pies y 8 pulgadas? También es una siguiente pregunta. Fíjate cómo vamos atando, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, los trenes, las carrozas. Bueno, ¿y por qué tenían esa medida? Y porque básicamente esa distancia entre las ruedas de las carrozas estaba ajustada a lo que eran las calles, ¿no? Básicamente que existían en ese momento en Europa, en las viejas calles, las calles diseñadas en aquellos momentos, permitían que circulen las carrozas de 4 pies y 8 pulgadas. Por eso empezaron a fabricar las carrozas con esas medidas. Genial, ahora entendemos por qué las callecitas eran así, por ende las carrozas eran así, por ende los trenes en Inglaterra eran así y por ende en Estados Unidos terminan siendo de esa manera. Pero la pregunta es, ¿y por qué las calles de Europa tenían esos 4 pies y 8 pulgadas para poder circular? Y porque básicamente se hicieron aquellas calles, estamos hablando del Imperio Romano y antes, porque permitían acomodar el traste de 2 caballos. Es decir, permitían que 2 caballos pasen por esa callecita, que era lo que se necesitaba para transportar. Entonces, como en ese momento el medio de transporte eran los caballos, las calles tuvieron que adaptarse a ese medio de transporte. Entonces, fíjense la importancia que tiene el traste, la dimensión de un caballo que todavía está impactando hoy en día, mi querida Daniela Rago, porque fíjate que existe un transbordador espacial, que es el Shuttle en Estados Unidos, que utiliza 2 tanques de combustible. No importa el nombre que tienen esos tanques de combustibles, que son fabricados por una empresa del estado de Utah, en Estados Unidos. Estamos hablando de un transbordador orbital, una nave espacial de última generación que recorre obviamente el universo en busca de detalles, fotografías, minerales, exploración. Estamos hablando de la última tecnología que tiene justamente esos tanques de combustible. Ahora, los ingenieros que desarrollaron ese tanque de combustible habían calculado que para que esa nave espacial, ese transbordador, hiciera todo el trabajo que necesitaba una vez lanzado al espacio, que haga su recorrido y que después vuelva, iban a necesitar unos tanques de combustible más grandes y los terminaron diseñando más chicos. ¿Y saben por qué diseñaron los tanques más chicos? Hoy, estamos hablando en el momento actual,
Y porque los tanques necesitaban ser transportados desde Utah hasta el lugar donde se ensamblaban y poder ser disparados estos cohetes, ¿no?, que llevaban estos transbordadores, necesitaban pasar, eran transportados por los trenes y necesitaban pasar por los túneles. Y los túneles están diseñados para que pase un tren. Y los trenes están diseñados a partir de las vías. Y las vías, y ahí hacemos todo el cuento para atrás, el traste de dos caballos. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense que el diseño actual del pasado condiciona lo que es la evolución tecnológica hoy, porque ese dos trastes de un caballo del Imperio Romano hacen que un transbordador tenga los tanques de combustible más pequeños, que no puedan desarrollar todo su desempeño, todo su potencial en el espacio y por ende, obviamente, esté afectando la evolución científica. Entonces, fíjense cómo esto se va atando y se va encadenando y por qué lo que ocurre en el pasado nos condiciona a futuro. Y esto, mi querida Daniela Rago y toda la audiencia, tiene que ver mucho con lo que son los paradigmas, el preguntarse por qué las cosas son así, no las podemos cambiar, por qué y quién condiciona que las cosas, las actividades, los productos, servicios y negocios lo desarrollemos siempre con el mismo criterio y no podamos cambiar. Muchas veces venimos condicionados por un rubro, por una forma de pensar, por cultura, porque familiarmente tenemos ciertos preconceptos, por la educación. Eso nos va condicionando a medida que vamos creciendo, nos va condicionando la toma de decisiones. Cuando uno trabaja en un sector, en un rubro, lo que tiende a hacer es mirar sitios de web o asistir a congresos, seminarios, cursos que tienen que ver con su métier, con su tema. ¿Qué pasa? El resto de los que asisten a ese curso terminan adquiriendo la misma información, los mismos conocimientos y todos vamos tomando más o menos decisiones parecidas hasta que aparece alguien con una visión totalmente distinta que se cuestiona, che, ¿y por qué transportamos así? ¿Y por qué las vías tienen que medir esto y no tienen que medir más o no tienen que medir menos? Y en esa disrupción es donde suceden los grandes descubrimientos, los grandes hallazgos y las disrupciones en el mercado. Entonces, consejo a partir del traste de los dos caballos, tratar de entender por qué hacemos las cosas como las estamos haciendo, cuáles fueron los factores que condicionaron nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder, de relacionarnos, de tomar decisiones, pensar lo que ocurrió en el pasado puede seguir condicionando a futuro, cuánto nos afecta, qué debemos cambiar y a partir de eso encontrar nuevas ideas innovadoras que nos ayuden a hacer mejores negocios y mejores emprendimientos. Recuerden, así como el traste de un caballo condiciona la evolución en la exploración espacial hoy y a futuro, pensemos cuántos pequeños detalles en nuestra vida del pasado nos están condicionando hoy. Gracias, Daniela. Nuevamente, un placer estar en esta columna de Espléndidos.